Señor Dios nuestro, agradecemos por este día y la oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Pedimos de tu bendición, perdona nuestros pecados y haz tu voluntad en nosotros por medio del entendimiento de estas clases. Que el descubrir cómo es una mente cristiana nos motive a buscar ordenar nuestros pensamientos y aplicar los razonamientos para honrarte con todo lo que pensamos y aquello que ponemos en obra. Atienda nuestra inteligencia y danos sabiduría. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, aquí les saludo y me alegra poder compartirles la continuación de este estudio referente a la mente cristiana. Debo comentar respecto a un par de preguntas que me han hecho, las cuales siempre agradezco, porque nos sirven de mucho en edificación y complementan los estudios. Número 1. Algunos de ustedes me han pedido que explique lo referente a una frase que he citado, en donde he mencionado la importancia de no trabajar el día domingo. El punto es muy sencillo y deseo dejarlo claro. Sí es un mandamiento que está expresado en la lista de los 10 mandamientos dados a Moisés y que deberíamos de poder cumplir. El tercer mandamiento se lee así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, del versículo 8 al 11. Ahora bien, comprendemos que hay muchas circunstancias en la vida de cada uno de los hijos de Dios y que cada persona lidia con ellas de manera particular. Así vemos que aun cuando sea estatuto de Dios que se guarde su día, debemos ser muy cuidadosos en respetar las posibilidades y dificultades que cada uno tenga. Esto en el entendimiento de que muy probablemente aquellos que no pueden santificar el domingo lleguen en algún momento a hacerlo cuando Dios les resuelva las circunstancias para ello. Quiero comentar lo siguiente. Número 1. Dios conoce el corazón de cada persona. Probablemente muchos que aparentemente santifican el domingo no lo hacen en real convicción y están actuando como falsos creyentes. Y por otra parte, habrá quienes deseen cumplir con la santificación del domingo, pero no les sea posible. Número 2. Hay que considerar también que muchas personas no tienen opción y deben trabajar en domingo hasta que se presente la oportunidad de que tengan ese día libre, ya sea cambiando de empleo o que las circunstancias en ese empleo sean modificadas. En ese caso es muy bueno poner una oración por toda la congregación y esperar los cambios sorprendentes que el Señor hará. Mismo si no obtenemos con exactitud lo que pedimos, pero sí veremos la mano de Dios obrar para bien. Número 3. Debemos apreciar que en todo momento el creyente es un siervo del Señor. El creyente que trabaja en día domingo debe aprovechar ese día para compartir el Evangelio en su lugar de trabajo, considerando y recordando que un cristiano predica primero que nada con su forma de vivir. En todo lo que hace y la manera en cómo vive, el creyente da gloria a Dios y es ejemplo de mucha influencia para todo el que lo observe. Seguramente que un creyente que trabaje el día domingo tendrá oportunidad de llevar algún mensaje bíblico a personas que estén requiriéndolo, mientras que el resto de los creyentes están reunidos en la iglesia. Por supuesto que Dios nos deja la enseñanza y el mandamiento de que debemos santificar ese día. Por lo tanto, el creyente puede santificar el día en todo lo que él pueda durante ese día a su manera, sabiendo que también estará pendiente de escuchar el sermón con los recursos que tenga, ya sea en un archivo de video o audio, y por supuesto que ese domingo él podrá proponerse la autodisciplina de leer un capítulo de algún libro de la Biblia. De esa manera él estará en comunión con Cristo y la iglesia. También me preguntaron si debe ser el domingo y no el sábado.
Bueno, esto es de suma importancia y no debemos relativizarlo. El día domingo, por muchas razones, es el día para santificarlo por los cristianos en todo el mundo. Una adecuada comprensión de la obra de Dios en su contexto amplio y un conocimiento de los detalles de la obra redentora nos delinean una perfecta transferencia de lo que fue en un momento la santificación en un día sábado en el Antiguo Testamento y cómo pasó a ser en domingo con la resurrección del Señor Jesús. He dedicado un par de estudios para dar explicación al detalle acerca de este tema y con mucho gusto puedo atender a quien tenga dudas al respecto o quiera que se le compartan los estudios respectivos que le transmitiremos con mucho gusto. Bien, abordemos la clase del día de hoy. Hemos visto en el estudio previo cómo desarrollar una mente que aprecie las cosas desde la perspectiva de Cristo. Y nos extenderemos un poco para considerar las características de lo que el Señor Jesús mostró en su hacer, que denotan cómo es el actuar de acuerdo a una mente como la de Cristo. Por supuesto que no podemos realizar las obras que Él hizo, ni sus milagros, ni sus diálogos, pero veremos cómo es que sí somos llamados a imitarle en muchos otros aspectos. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 leemos: «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». Todos tenemos un deseo interior de ser como Cristo. Esto es algo que el hombre tiene desde la caída, pues en un principio fue hecho en semejanza a Dios, y al caer en pecado perdió esa cualidad, dejando en él una carencia tan importante que le impide sentirse en plenitud y llenura. Así que podemos decir que aún los inconversos sienten este vacío y esa sensación de inconformidad permanente, mismo si no saben en qué consiste. Agustín de Hipona decía: «Nuestras almas fueron hechas para ti y no encuentran paz hasta que no descansen en ti». Pero, ¿qué quiere decir llegar a tener la mente de Cristo? Primero que nada, veamos lo que no es tener la mente de Cristo. En Filipenses 2, versículo 5 dice: «La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús». Esto de tener la mente de Cristo quizá tenga que ver con la inteligencia. Tal vez alguien diga: «Haya pues en vosotros aquella inteligencia que hubo en Cristo Jesús». Esto de inteligencia suena a eso que los científicos llaman materia gris. ¿Es esto lo que el apóstol quería decir? Si fuera así, los genios serían los mejores cristianos. Lamentablemente, la mayoría de los llamados genios no tienen fe en Cristo. Solamente se han distinguido por desarrollar habilidades que sobrepasan la media de la humanidad. Por supuesto que son personas que llaman la atención y que por su capacidad intelectual o por ser extraordinarios en ciertas áreas, suponemos que tendrán la solución a muchos de los problemas de la humanidad o creemos que tendrán razón en cualquier tema. Por lo tanto, podríamos caer en el error de asumir que incluso aquello en lo que ellos crean será lo correcto. Pero debemos, por un lado, recordar que el hombre, entre más éxito tenga y más confiado esté en sus propios razonamientos, más se aleja del razonamiento santo y de la sabiduría que viene de Dios. En el capítulo 1 del libro a los Romanos, versículos del 21 al 22, podemos leer: «Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios». Por lo tanto, los genios o los llamados sabios no son, en un principio, quienes den muestra de fe en Dios. No podríamos establecer la regla de considerar que ellos tienen la mente de Cristo. Usted puede entonces preguntarse
Si aparte de los genios y sabios, hay mucha gente que estudia y es muy preparada en términos de cultura general, quizás algunos de ellos, por su capacitación, son buenos cristianos. Entonces los mejores cristianos serían los estudiantes de universidad, que por lo regular son bastante inteligentes. Pero esto no está de acuerdo con el testimonio de la Biblia. No, la verdad es que aunque haya estudiosos y muy dedicados, no necesariamente conocen de Dios. El común de los universitarios están concentrados en culminar sus estudios obteniendo un título profesional que les ampare como aptos en algún ramo de la ciencia y competir en el mundo con un empleo que va de lo simplemente digno hasta lo más ambicioso, y ello es bueno. Sin embargo, el objetivo de sus estudios y sus trabajos de investigación y tal es el lograr sus propios objetivos. Un estudiante universitario o cualquier persona que sea muy estudiosa de cualquier ciencia no implica que conozca de las revelaciones de Dios. Así que ese no fue el propósito del Señor Jesús. Él no vino en busca de estudiosos. Jesús no predicó en las universidades de la época. Sus discípulos eran de las clases más pobres, gente sencilla y sin estudios. Estoy seguro que muchos eran inteligentes, pero no todos eran lumbreras o geniales. A veces la hermana o hermano más humilde en la iglesia es el que tiene la mente de Cristo, y no los jóvenes que están yendo a la universidad y que destacan por sus mejores notas, ni los genios, ni los hermanos que asisten a todas las clases, a todos los estudios, sino el que tiene realmente una humildad y busca obedecer e imitar a Cristo. Pero quizá esto quiere decir, haya pues en vosotros la sagacidad. Hay muchos listos en este mundo que siempre saben zafarse de una situación difícil, escaparse por la tangente, decimos. Siempre tienen palabras a flor de labios que les facilitan vivir librados de enfrentar la vida con responsabilidad. Astutos, sagaces. Incluso hay los que en apariencia son positivos y productivos, pero en el momento de actuar no participan, se esconden. No se hacen presentes o simplemente no hacen su parte responsablemente. Si fuera así, los abogados serían los mejores cristianos. Sabemos que un buen abogado se caracteriza por su habilidad para contornar las responsabilidades y usar argumentos. Pero sabemos que los más sagaces y los más listos son a veces los inescrupulosos y sin principios. Efectivamente, los más astutos resultan ser los que, viendo por sí mismos y su propio bienestar, toman ventaja de otros y se tornan en delincuentes y tramposos. No puede tratarse de eso entonces, tener la mente de Cristo. Jesús entonces no vino a fomentar la astucia ni a enseñar mañas o trucos. Sus palabras fueron siempre orientadas a exaltar a Dios, instruir a los hombres en todo lo bueno y lo justo, hacerles recapacitar sobre el infierno, que es el contraste con la gloria celestial, y el amar al prójimo tal como a uno mismo. Cristo enseñó que el amor se manifiesta despojándose de la vanidad y humillándose ante nuestros semejantes. Quizá tener la mente de Cristo significa tener la sabiduría que viene con la edad. Algunos creen que entre más viejos, mejores cristianos son. Si fuera así, los más ancianos serían los mejores cristianos. Sin embargo, sabemos que la edad por sí misma no hace a nadie cristiano. Cada uno dará razón de su experiencia, pero seguramente que por mucho que podamos aprender de los consejos que nos den los de avanzada edad, ello no significa que sus conocimientos estén fundamentados en la palabra de Dios. Un anciano puede tener muchos buenos consejos y recomendaciones si es que ha logrado poner cuidado en analizar su trayectoria y su manera de vivir.
y si ha aprendido lo positivo de cada vivencia. Aquel que ha librado obstáculos podrá enseñar a los que vienen detrás de él, por supuesto. Y no solo eso, sino que probablemente un anciano pueda sumar sus vivencias a los consejos que ya sus antepasados le habían legado. Pero nada tendrá el valor y el sentido que los consejos de Dios nos aportan por medio de la Biblia. La Santa Palabra es vida. En el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 7, podemos leer lo siguiente. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La sabiduría que trae la edad está muchas veces muy distante del reino. Encontramos que muy pocas personas maduras se convierten al Evangelio. No, la sabiduría que trae la edad no es necesariamente cristiana. Dicha sabiduría es solo un cúmulo de conocimientos que al pasar de los años la persona va adquiriendo como parte de su experiencia y que le sirven para resolver muchas situaciones a su paso por este mundo. Sin embargo, por muy valioso que sea su cúmulo de vivencias y aprendizaje, nunca se compara con lo que en términos bíblicos, es decir, en términos de Dios, significa ser sabio. Vamos ahora a hablar de lo que sí es tener la mente de Cristo. Si el tener la mente de Cristo no se puede medir en términos de inteligencia, sagacidad, astucia y ancianidad, ¿qué pues significa tener la mente de Cristo? Lo mejor que podemos hacer es examinar las actitudes que Jesús asumió en la vida que nos demuestran su mente, su manera de ser, de pensar. Número 1. Su actitud de confianza en Dios. Es en los momentos de crisis que usted llama a sus amigos de confianza. En la hora de la muerte, por ejemplo. Seguramente todos queremos tener a nuestra cabecera una persona de confianza. Es en la hora de prueba que usted muestra si confía o no en Dios. Veamos pues cómo Jesús reacciona ante la crisis. ¿Qué hizo cuando enfrentó las tentaciones? En Mateo 4, versículos del 1 al 13. Él respondió estas 3 cosas. Número 1. No solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 2. Escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Número 3. Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el Getsemaní, el Señor Jesús oró así ante la dificultad. Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no sea como yo quiera, sino como tú. En momentos de prueba y crisis, ¿en quién confiamos? Cuando perdemos el trabajo, cuando hay enfermedad o muerte, cuando se está triste y agobiado. Tener la mente de Cristo significa entonces tener la misma confianza en Dios que Jesús tuvo. Número 2. La actitud de perdón que Cristo tuvo. Recordemos cómo el paralítico fue llevado por 4 hombres y metido por el techo de una casa. Jesús le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados.
o a la prostituta acusada y a punto de ser lapidada, yo tampoco te condeno, ahora vete y no peques más. Cada persona tiene su cuenta de pecados y deberá enfrentarse a Dios para responder por ellos. Nosotros los hombres no podemos, ni aun como hijos de Dios, perdonar los pecados que otros han cometido a Dios y redimirlos de la culpa. Sin embargo, nosotros sí podemos perdonar las ofensas que otros nos hacen. Es más, somos llamados a perdonar como un mandamiento. En la enseñanza del Padre Nuestro, el Señor Jesús nos ha mostrado cómo debemos asumir ese compromiso en obediencia. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces perdonaré al hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, versículos 21 al 22. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, expresó el Señor Jesús, siendo agredido tan violentamente y atacado a muerte, suplicó por perdón para sus agresores. Decimos a veces, yo perdono, pero no olvido. ¿Es esto perdonar? ¿Cuántos de nosotros en la intimidad de nuestros corazones no deseamos mal a nuestro prójimo por algún mal que nos ha hecho? Esa me la pagará, decimos. Y cuando a tal persona le sucede algo, decimos, está pagando las que debe. El perdón es una actitud indispensable para participar de la comunión con Cristo y con el cuerpo de la Iglesia. El cuerpo debe actuar como la cabeza piensa. El cuerpo debe obedecer lo que la cabeza ordene. Así nosotros como cuerpo de la Iglesia debemos seguir el pensamiento de Cristo. Aprendamos ahora del Señor Jesús su actitud hacia otras razas, hacia otras descendencias. El mejor ejemplo en ese aspecto que nos muestra la Biblia es la mujer samaritana. Las implicaciones de cómo Cristo vino a romper la exclusividad que tenían los judíos como único pueblo escogido. En Cristo no hay judío, ni gentil, ni griego. En la Gran Comisión, Jesús ha ordenado a sus discípulos ir a todas las naciones. De esa manera estaba dejando la misión de expandir la iglesia y considerar a todos aquellos que serían salvos sin importar su patria u origen. Veamos ahora y aprendamos del Señor Jesús su actitud de servicio. El Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Por ejemplo, el lavamiento de pies, los milagros que realizó a tantos que sufrían de manera agobiante y penosa. Leprosos, paralíticos, ciegos, endemoniados. Los apóstoles relatan que sería imposible recopilar en un libro todos los milagros que hizo Jesús atendiendo a los sufrimientos de tantas personas. Esto nos toca a los creyentes, imitar a Cristo atendiendo las necesidades de otros, ya sean creyentes o no. Veamos ahora su obediencia excepcional, en lo cual se deleitaba. Podemos apreciar cómo la Biblia nos relata esa pasión de Jesús por cumplir con su tarea y en todo obedecer al Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo el Señor Jesús. Esto está escrito en Juan 4, versículo 34. Y adelante, en Juan 5, versículo 30, expresa, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De hecho, es en esa perfecta obediencia de Cristo que reposa nuestra confianza en que seremos salvos hasta el final y resucitaremos para gozar de vida eterna en el reino celestial.
En el libro de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 39, leemos esto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Los testigos en las Escrituras dan cuenta de lo que nosotros hoy entendemos por fe, que el Señor fue crucificado y se entregó en sacrificio por nosotros los pecadores. Por amor cargó nuestros pecados y pagó nuestra condena. Todo ello le fue encargado y lo cumplió en perfecta obediencia. Adoptando esa manera de pensar y por consiguiente ese actuar, podemos eventualmente llegar a obrar con tal fidelidad. Para ello, oraremos como lo dice el salmista, en el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. En la comprensión de lo que es adquirir un pensar como el del Señor Jesús, está también el implicado deber de asumir el comportamiento integral, de actuar como Él. Se nos exhorta a expresar esa manera de pensar obrando como Él. Y es que de nada serviría que dijésemos tener el pensamiento del Señor Jesús mientras permanecemos inmóviles ante la vida y esperando a que este mundo pase y nos venga el día del juicio sin haber actuado. Gálatas 2, versículo 20, leemos: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo dejó expresado de qué forma su interior fue conmovido y cuánto pudo expresar con su vida entera, su actuar de cada día en obediencia y sacrificio. Y no sacrificios limitados, sino que llegó a padecer muy crudamente por causa de su Señor. Para mí, el vivir es Cristo, expresa en Filipenses 1, versículo 21. Es para cada uno de nosotros el llamado y la implicación, porque somos, igual que Pablo, parte del cuerpo de Cristo. Él es también para nosotros nuestro Señor. Y la expectativa es que nos entreguemos enteramente a Él. Que lleguemos a pensar a su manera. Que podamos tener, eventualmente, la mente de Cristo. Señor nuestro, eso es lo que te pedimos, eso es lo que anhelamos. El canto dice: quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú. Señor, muéstranos tú el camino, transfórmanos cada día, enséñanos tu manera de pensar. Que podamos, Señor, honrarte en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, desde la manera en cómo percibimos este mundo, que tengamos la mente de Cristo. Ve por nosotros, Señor, en cada una de nuestras situaciones. Gracias, Señor, por cuidar de tu iglesia, por cuidar de tu grey y llevarnos a ese entendimiento. Queremos, Señor, imitarte y que nos bendigas como resultado, porque tu palabra es vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.